¿Cómo estás? Gracias por estar una vez más ahí. Y como te anuncié ayer, hoy quiero hablarte sobre Barrabás. Barrabás es este bandido que estaba preso en el momento en que es apresado Jesús y que Pilato le da a elegir a los judíos que estaban ahí, los fariseos, los sumos sacerdotes, si con motivo de la Pascua, a cuál preferían que ellos liberase, a Jesús o a Barrabás. Y ellos deciden que liberen a Barrabás. Pero ¿quién es Barrabás? ¿Cómo es el nombre de Barrabás? Porque Barrabás no es un nombre. El nombre de Barrabás es Jesús. Y Barrabás significa Bar Abba, hijo del Padre. Es decir, en ese momento había dos presos: Jesús, hijo del Padre, y Jesús, rey de los judíos, como le llamó Pilato. Y ellos, los judíos, decidieron que liberase a Jesús, hijo del Padre. Ahora bien, después de esto quiero contarte algo que a mí me generó como un algo así como un shock, cuando hace un tiempo compartieron conmigo un texto en el que Celso, que es un filósofo griego del siglo II, escribe un discurso verdadero, le llama él, que hace una crítica muy fuerte contra el cristianismo, incluso contra el propio Jesús. Muy fuerte, muy despectivo, pero que también tiene datos curiosos y datos históricos. Y algo que dice él llamó poderosamente mi atención y pude crear mi teoría sobre el por qué son tan diferentes los evangelios sinópticos del Evangelio de Juan o de Simón, que es su verdadero autor. Celso dice, refiriéndose a Jesús, que ni siquiera cree que él haya muerto crucificado, sino que más bien un impostor murió por él. Y eso para mí era este escenario el que se planteó en mi mente entre Jesús y Barrabás. Entonces leí qué más decía Celso sobre Jesús. Celso estaba informado por un judío. Y esto lo escribió en el 178. No estaba lejos. Incluso ya tenía el conocimiento de los evangelios. Celso dice que Jesús era un bandido, que tenía seguidores, 10 pescadores y un par de recaudadores de impuestos, a los que les enseñaba a mendigar y robar. Que su madre era una mujer casada, una costurera, casada con un carpintero, que la rechazó porque por adúltera, porque quedó embarazada de un romano. Incluso hasta el nombre de este romano da, Pantera. A causa de su pobreza, se fueron a vivir a Egipto. Por lo tanto, este Jesús era un hijo bastardo que vuelve habiendo aprendido la magia de los egipcios y creyéndose hijo del Padre. Por lo tanto, y habiendo visto cuántas
coincidencia con los sinópticos había en esta narración de Celso es que puedo teorizar que los sinópticos están escritos mezclando la historia de estos dos Jesús. En los sinópticos se narra que una mujer casada con un carpintero va a dar a luz un hijo concebido por el Espíritu Santo, que luego huyen a Egipto y que vuelven, que si bien este Jesús que se narra en los sinópticos nace en Belén, pero cuando vuelven se van a Nazaret, que por eso se le llamaban Jesús Nazareno, porque estuvo viviendo en Nazaret. En cambio, en el Evangelio de Juan no se narra el nacimiento de Jesús, pero Jesús nace junto con una estrella, y en aquella época el nacimiento de un rey estaba asignado por el nacimiento conjunto con la estrella, es decir, con el orto helíaco de una estrella se marcaba el destino real de ese niño nacido. Jesús nace cuando es el orto helíaco, en el mismo momento del orto helíaco de la estrella Espica. Y esta estrella se encuentra en la constelación de Virgo, la Virgen. Por lo tanto, ahí empiezan a mezclarse ambas historias. Uno hacía magia aprendida en Egipto y el otro realizaba milagros de manera natural. Ambos tenían 12 seguidores, pero uno se dice claramente 10 pescadores y un par de recaudadores de impuestos. En el otro no se dicen las profesiones de los seguidores, de sus discípulos, pero el autor del Evangelio era un fariseo, por lo cual ya te muestra que hay también diferencia entre los seguidores. En unos, el detonante de la muerte de Jesús es la expulsión del templo, pero en el Evangelio de Simón o el Evangelio de Juan, el detonante de la muerte de Jesús es la resurrección de Lázaro. Y Celso nos dice que un impostor murió por él. Se lo consideraba Jesús impostor. Los judíos lo consideraban así. Y otra cosa, Jesús, Barrabás, hijo del Padre. En cambio, Jesús, Nazareno, o el rey de los judíos, nunca se autoproclamó hijo del Padre. Él se autoproclamaba hijo de hombre. También se dijo a sí mismo ser el Mesías cuando habla con la samaritana y con el ciego de nacimiento. Y ante Pilato, yo soy rey. Es un rey. Y Jesús nace en Nazaret. Por lo tanto es llamado Jesús de Nazaret por el lugar en el que nació. No como el otro que nace en Belén, pero como después se fue a vivir a Nazaret, entonces le llaman Jesús de Nazaret porque venía de ahí. Eso sí que no tiene sentido. En aquella época,
las enseñanzas se transmitían de boca en boca. Por lo tanto, los sinópticos fueron construidos de la mezcla de estos dos personajes. Jesús Barrabás y Jesús de Nazaret, o el Rey de los Judíos. Y con esto te dejo por hoy. Mañana seguimos acompañando a Jesús en sus últimas horas. Que tengas un precioso día.